Mis hermanos, bendiciones, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 21 de Primera de Crónicas. Pongamos atención, mis hermanos, vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer el censo de Israel. Dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo: vayan y cuenten a los israelitas desde Berseba hasta Dan, y prepárenme un informe para que yo sepa su número. Respondió Joab: multiplique Yahvé su pueblo 100 veces más de lo que es. ¿Acaso no son todos ellos siervos de mi señor? ¿Por qué acarrear una culpa sobre Israel? De todos modos, prevaleció la orden del rey, y Joab recorrió todo Israel, volviéndose después a Jerusalén. Joab entregó a David la cifra del censo del pueblo. Había en todo Israel 1.100.000 hombres capaces de manejar las armas, y en Judá 470.000. No incluyó en este censo a la tribu de Leví ni a la de Benjamín, porque Joab detestaba la orden del rey. Esto desagradó a Yahvé, por lo cual castigó a Israel. David entonces dijo a Yahvé: he cometido un gran pecado haciendo esto, pero ahora perdona, te ruego, la falta de tu siervo, pues he sido muy estúpido. Y Yahvé habló a Gad, profeta de David, para decirle: transmite a David este recado. Así dice Yahvé: te propongo 3 cosas. La que escojas, la llevaré a cabo. Llegó Gad donde David y le dijo: así dice Yahvé: elige para ti 3 años de hambre o 3 meses de derrota ante tus enemigos, que te perseguirán con su espada, o bien 3 días durante los cuales la espada de Yahvé, la peste, aqueje el país, y el ángel de Yahvé haga estragos en todo el territorio de Israel. Ahora pues, contéstame, ya que tengo que responder al que me envía. David respondió a Gad: estoy en gran angustia, pero caiga yo en manos de Yahvé, porque es grande su misericordia, y no caiga en manos de los hombres. Yahvé pues envió la peste sobre Israel, y murieron 70.000 hombres. Yahvé mandó un ángel contra Jerusalén para destruirla, pero cuando ya lo estaba haciendo, Yahvé miró y se arrepintió del mal, y dijo al ángel exterminador: basta ya, retira tu mano. El ángel de Yahvé estaba junto a la era de Ornán el Jebuseo. Alzando David los ojos, vio al ángel que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David dijo a los jefes, vestidos con sacos: se postraron rostro en tierra. Y David dijo a Yahvé: yo fui quien ordenó hacer el censo del pueblo. Yo fui quien pequé. Yo cometí el mal. Pero estas ovejas, ¿qué culpa tienen? Oh Yahvé, Dios mío, caiga tu mano sobre mí y sobre la familia de mi padre, pero que no haya plaga en tu pueblo. El ángel de Yahvé ordenó a Gad que dijera a David de subir para alzar un altar a Yahvé en la era de Ornán el Jebuseo. Subió David cumpliendo la orden que Yahvé le había dado por boca de Gad. Ornán, que estaba trillando el trigo, se volvió y vio al ángel. Sus 4 hijos que estaban con él se escondieron. Cuando David llegó junto a Ornán, éste miró y al verlo salió de la era para postrarse ante él, rostro en tierra. David dijo a Ornán: dame el sitio de esta era para erigir en él un altar a Yahvé. Dámelo por su justo valor en plata, para que la plaga se retire del pueblo. Ornán respondió a David: tómalo, que mi señor el rey haga lo que mejor le parezca. Doy también los bueyes para los holocaustos, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda. Todo lo doy. El rey David replicó a Ornán: no, quiero comprártelo por su justo precio, pues no tomaré para Yahvé lo que es tuyo, ni quiero ofrecerle sacrificios que no me cuesten. Y David dio a Ornán por el sitio la suma de 700 siclos de oro. Allí erigió un altar a Yahvé y ofreció víctimas quemadas y sacrificios de comunión, e invocó a Yahvé, el cual le respondió con fuego del cielo,
que cayó sobre el altar del holocausto. Entonces Yahvé ordenó al ángel que volviera la espada a la vaina. Inmediatamente David, al ver que Yahvé había escuchado su oración en la era de Ornán, el Jebuseo, ofreció allí sacrificios. La morada de Yahvé, que Moisés había construido en el desierto, y el altar de los holocaustos estaban en aquel entonces en el santuario de las lomas de Gabaón. Pero David no se había atrevido a presentarse delante de Yahvé para consultarle, porque estaba aterrado de miedo ante la espada del ángel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todo este mal se causó por la desobediencia de David. David también desobedeció a Dios. Todos, mis hermanos, desobedecemos a Dios, pero cuando nos arrepentimos de todo corazón, cuando le pedimos a Dios que nos perdone, Él nos escucha. Vemos como aquí el rey David se da cuenta de que cometió un gran pecado y entonces le pide perdón a Dios, diciéndole que él cometió el pecado, que él hizo el conteo de todos los hombres de Israel y de Judá, que a él y a su familia la castigue, pero que deje en paz a toda la población, ya que las plagas, mis hermanos, habían llegado fuertemente a Israel y a Judá. Dios, mis hermanos, lo que Él dice, lo cumple. No se pasa ni un solo día de lo que Él decía en aquel entonces. Hoy en la actualidad no hemos escuchado ninguna persona o algún profeta que nos diga lo que viene en un futuro. Lo sabemos únicamente por las Sagradas Escrituras, lo que sucederá en un futuro. Pero lo que sucedió aquí con el rey David fue algo muy terrorífico, hasta el punto de presentarse el ángel de Yahvé frente a él. Lo miró con la espada desenvainada. Fíjense nada más cómo el rey David se ha de haber sentido cuando miró a aquel ángel con esa espada haciendo estragos a Israel y Judá. Yo me imagino, mis hermanos, que se espantó. Y el ángel le dice a David que allí en ese lugar donde él se detuvo, erigiera un altar para que ofreciera sacrificios a Yahvé. Ya que Yahvé le dijo estas palabras al ángel: dile a David, mi servidor, lo que tiene que hacer para que mi cólera se calme. Y así sucede, mis hermanos. Cuando el rey David va y compra ese campo a Ornán, el dueño del campo, este hombre lo quiere regalar al rey. Sin embargo, el rey le dice que él no quiere dar un sacrificio a Dios que a él no le haya costado nada. Él quería pagarle su justo precio por los terrenos que le estaba comprando. Y entonces, mis hermanos, lo que quiero decir aquí es que en aquel tiempo le tenían mucho respeto a los reyes. Las personas eran capaces de dar su vida por un rey. Hoy en la actualidad, yo me imagino que solamente los guardaespaldas son capaces de dar su vida por un presidente o por un gobernador. Pero en aquel entonces, las gentes daban su vida, se arrodillaban ante un rey. Eso es lo que hizo Ornán cuando se presentó David ante él para comprarle esos campos, donde iba a erigir ese altar para Yahvé, en el cual después él ofreció sacrificios a Dios. Y dice aquí en las Sagradas Escrituras que Dios envió fuego ante los sacrificios del rey David. Lo que él sacrificó se hizo nada cuando el fuego de Yahvé cayó sobre esos holocaustos. Hermanos, esto era muy raro que sucedieran las cosas de esa manera cuando a Dios se le ofrecía un sacrificio. En esta ocasión, el rey David pudo ver cómo ese fuego caía y se hacía nada su holocausto. Cosas que no sucedían de esa misma manera cuando los sacerdotes ofrecían a Yahvé, ¿verdad? Los sacrificios que ellos hacían, mucho de lo que ellos sacrificaban, ellos mismos se alimentaban de esos sacrificios. Sin embargo, lo que se ofrecía a Yahvé, lo que ponían en el altar, eso desaparecía. ¿Por qué? Porque Yahvé, mis hermanos, lo deshacía. Entonces también nosotros, cuando tengamos un pecado muy fuerte ante Yahvé, que nos demos cuenta que hemos pecado gravemente, ofrezcámosle un sacrificio a Dios, no como en aquel entonces. Un sacrificio, mis hermanos, que nosotros podamos cumplirle y seamos siempre fieles ante Él, para que Él nos siga acompañando, al igual que siguió acompañando al rey David. Al rey David nunca lo abandonó,
Y entonces, en todos sus proyectos, después de que todo esto sucedió, al rey David le fue muy bien, porque Dios estuvo con él y nunca lo abandonó. Hermanos, muchas veces la gente piensa, especialmente la gente que casi nunca lee las Sagradas Escrituras, piensan que el rey David nunca le falló a Dios. Sin embargo, esta es una segunda de sus fallas. Él ya había fallado a nuestro Dios. Recordemos cuando tomó a la esposa de Urías. También Dios le envió un castigo por haber hecho eso, ya que mandó a la guerra al esposo de esta mujer con la que él se acostó. Y entonces a Dios no le gustó eso, ya que el rey David tenía muchas mujeres, como para todavía ir con una de las mujeres de sus servidores. No está bien. Eso no lo miró bien Dios. Y entonces, por eso, también le había mandado un castigo. Cuando nosotros nos demos cuenta, mis hermanos, que hemos ofendido a Dios de tantas diferentes maneras, que lo hemos ofendido, hagamos algo para que Dios se agrade. Algo que cambiemos nosotros de actitud, que nosotros le podamos ser fieles a nuestro Dios. Y entonces, de esa manera Dios nos va a perdonar. Pero lo que hagamos, mis hermanos, cumplámoslo y Dios nos va a ayudar en todo lo que le pidamos. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día en compañía de su familia. Bendiciones.